Hola, bienvenidos al segundo de los vídeos de la unidad de semántica y pragmática, que también contiene una conclusión que engloba los dos vídeos. Evidentemente hay un primer vídeo que va delante de este y este es el segundo y último vídeo de esta unidad y es muy corto. Así que, bueno, casi acabamos. La pragmática es el estudio del significado en contexto, en conversación concretamente, aunque cualquier tipo de texto puede ser parte de la pragmática, pero es como el significado más allá de dentro de las estructuras, de las relaciones estructurales entre sus piezas, se relacionan con el contexto y cambian según el contexto. Uno de los principios más principales de la pragmática es el principio de cooperación, sobre todo desde una pragmática que se llama griesiana, después de un lingüista que se llamaba Grice. ¿De acuerdo? El principio de cooperación dice: asegúrate de que lo que dices avanza el objetivo de la conversación. Esto es lo que hace el lenguaje. La gente conversa cuando o los intercambios lingüísticos en una conversación pueden explicarse con este especie de principio implícito, es decir, inconsciente, que es avanzar el propósito de la conversación, que puede variar. Un propósito puede ser muy diferente en un caso y en otro, pero en todo caso el principio de cooperación es como la regla no escrita, es decir, la regla inconsciente de la pragmática, de cómo se estructuran los intercambios lingüísticos humanos. Grice propuso una serie de máximas conversacionales que son como reglas que explican las estructuras de las conversaciones o de los intercambios lingüísticos. Podría ser también en un texto, podría ser un email, lo que sea, pero las reglas que gobiernan los intercambios lingüísticos entre los humanos. La primera máxima es la máxima de calidad. La máxima de calidad es la siguiente: no digas lo que creas que es falso o aquello para lo cual no tengas evidencia adecuada. No digas mentiras. Asumimos cuando estamos en una conversación que la persona que tenemos delante nuestra, sea metafóricamente hablando, claro, la persona que tenemos delante nuestro no nos está diciendo mentiras. Es una especie como de regla de los intercambios lingüísticos comunicativos de los humanos. La segunda máxima es la máxima de relación: ser relevante, no cambies de tema, respóndeme a la pregunta que te estoy preguntando. ¿De acuerdo? Esta es la máxima de relación. Es decir, podemos seguir esta máxima y entonces hacer una conversación con éxito, o podemos no seguir esta máxima y entonces ser irrelevantes o cambiar de tema por un propósito o por otro, y estamos rompiendo la máxima de relación. No quiere decir estas máximas que siempre se cumplan, sino que podemos manipularlas, podemos entonces romperlas para avanzar o para comunicar lo que queremos comunicar, pero en principio sabemos que las rompemos porque están, y las que están, las que son estas: la de calidad, la de relación. La siguiente es de cantidad. La máxima de cantidad dice: sé tan informativo como se requiera y no más. ¿De acuerdo? Ni me des menos información de la que requiere el propósito de la conversación, ni me des más información de la que requiere el propósito de la conversación. Si nos cruzamos en un pasillo y simplemente nos saludamos pero no queremos hacer una conversación, y está claro, porque tú te vas a una clase y yo me voy a otra o lo que sea, pues si nos decimos ¿qué tal? Pues no me expliques, no me des un parte médico de cómo te encuentras, a no ser que sea muy relevante, porque quieres hacer una conversación por lo que sea, pero la máxima de cantidad diría: evalúa cuánta información me tienes que dar en un contexto determinado, no me des menos y no me des más. Como digo, la podemos violar, pero si la violamos es porque existe. Y la última es la máxima de manera. Evita la opacidad y sé ordenada. ¿De acuerdo? Es decir, sé clara. Explica las cosas de manera clara. No de manera oscura,
o de manera que se acerca más a una mentira que a un intercambio positivo o que obedece las máximas. Claro, no siempre somos claros y no siempre evitamos la opacidad. A lo mejor queremos precisamente ser opacos, ser ambiguos, etcétera, y entonces estamos violando la máxima de manera. ¿Entendéis estas máximas conversacionales? Entonces, la idea es que podemos asumir estas máximas que se refieren al principio de cooperación y podemos analizar una conversación. Y podemos decir, muy bien, la máxima de calidad se sigue, la de relación pues se ha violado, la de cantidad no la veo concretamente aquí que sea relevante y la de manera pues a lo mejor está violado si la persona está siendo opaca de una manera intencional o no intencional. Pues esto es hasta aquí la pragmática. No vamos a hacer más de la pragmática porque simplemente es un apunte, no tenemos tiempo en este curso de ir en detalle, sino simplemente os quería señalar pues una idea de la pragmática para, por si, ya digo, por si luego tomáis otras clases en adelante, pues que lo hayáis visto alguna vez, ¿no? Y con esto pues vamos a analizar nosotros algunos análisis básicos, vamos a realizar unos análisis básicos con algunos ejercicios, pero por lo demás, pues que sepáis que la pragmática evidentemente es una disciplina lingüística tan amplia como las demás, pero que no tenemos tiempo aquí de considerar. Voy a presentar entonces un resumen, conclusión de la unidad de semántica y pragmática. El significado es un fenómeno muy complejo y como tal ha recibido la atención de muchísimos científicos que intentan definir qué es el significado, cómo lo podemos analizar en el significado lingüístico, ¿de acuerdo? Y cómo lo utilizamos, cómo hacemos uso de ese significado. La conceptualización, las funciones del lenguaje, si os acordáis, ¿no? Una de las funciones es la conceptualización, es sacar sentido o poner sentido, imponer sentido en un mundo caótico. Pues la semántica léxica y la estructura argumental se referirían a esta función esencial del lenguaje, que es la conceptualización. Mientras que la función esencial del lenguaje, que se refiere a la comunicación, se vería más desarrollada en la pragmática, en el principio de cooperación, en las máximas conversacionales. Y como veis, las funciones del lenguaje dan forma al lenguaje, con lo cual tenemos que las funciones, el componente funcional y el componente estructural, en realidad son dos versiones de la misma moneda, porque tanto las funciones dan forma al lenguaje, como la forma del lenguaje pues explica cómo podemos utilizar o restringe cómo podemos utilizar las funciones, el lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí estamos en la nota final. Esta presentación está en Canvas. Por favor, traed vuestras preguntas a clase. Y hay una tarea también de semántica y pragmática, pues la traéis a clase y la veremos durante el seminario. Haced tantos problemas como podáis porque esto va avanzando, va a daros práctica. Y aquí concluye entonces la unidad de semántica y pragmática.